Orsi. Bueno. Discurso de Yamandu Orsi. Nadie quiere hablar de eso. Para. ¿Alguien lo vio? Yo sí quiero hablar. Yo lo vi completo, lo analicé, lo estudié. Hicimos unas verificaciones de lo que dijo. Bien, Dios te la conserve diaria. la atención. Dios me conserve la atención. La mitad fue andando en bicicleta. Buenísimo. La otra mitad fue ya en la redacción ayer anoche. Atento y fit, lo tiene todo. Fue bastante corto igual, ¿eh? Fueron 46 minutos, o sea, poco menos de una hora. Se golpeó el pecho, digamos, se vanaglorió de lo que está logrando. Estamos logrando los logros. ¿Alguien dijo. se había golpeado el pecho hacía poco? ¿Quién? Esto no pasó esto. ¿Tipo King Kong? Sí. No. No es King Kong, es Tarzán. ¿King Kong o King Kong? Son ambos. No, basta, estamos muy dispersos. Enfoquémonos un segundo en Yamandu Orsi y en la situación. Creo que nos miran por esto. Bueno, también por la distracción. Es verdad, por la distracción. Bueno, ayer en la Asamblea General del Palacio Legislativo encabezó la presentación de las principales iniciativas desplegadas durante el gobierno. Yamandu Orsi habló de su primer año de gestión, dio números, dijeron que el 82,5% de las iniciativas que están programáticas ya están en curso. Esa la dejo pendiente para analizar, esa me la dejo pendiente para analizar todavía. Si es 82,5%, me parece rara la forma de establecer ese número. Dale, sí. Que es rara la forma de establecer ese número, pero además también es como cuando se lo criticaba el gobierno pasado, se lo voy a criticar a esta, cuando dicen tipo, cumplimos el tanto por ciento del programa. Un programa que te pusiste vos. Yo también me cumplí el 90% de mis objetivos desde hoy que me desperté. Despertarme, lavarme los dientes. No, está bien. Yo qué sé. Pará. Pero ahí voy a quebrar una lanza por cualquier gobierno, no por este en particular, que es cuando vos estableces un programa de gobierno, es una propuesta programática, por un lado, de cara a seducir electores, es decir, que te voten en las elecciones, y por otro lado, si vos no cumplís con ese acuerdo, después te lo cobra. Claro. Sí, no es solo mentir, me parece que tiene que ver, que es lo que suele achacarse, tipo, mentiste, dijiste que ibas a hacer algo, o sea, incapacidad. En realidad me parece que justamente mostrar, si no lográs cosas que te habías propuesto, es un fallo, es una consecuencia de una mala política o unos problemas que hayan surgido, pero la política también es la emergencia de situaciones imponderables. Vos tenés 5 años de gobierno por delante donde vos dijiste, yo voy a hacer esto y esto y esto, porque lo estudiaste, analizaste, decidiste que era lo que vos podías proponer y lograr en esos 5 años, pero la realidad es que después el mundo te va llevando hacia otro lado. Sí. El caso paradigmático es Luis Lacalle Pou diciendo, y bueno, pero pandemia. Y bueno, pero pandemia. Lo rebanco con el y bueno, pero pandemia. Pero justamente, si es y bueno, pero pandemia, entonces vos sabés que el programa que vos estableces debería ser asequible, lograble, mensurable, etcétera, pero después hay que ver qué pasa durante esos 5 años. Y por otro lado es verdad, si vos te pusiste el programa y dijiste, este es mi objetivo, después cuando lo lograste lo logré, dije lo que iba a hacer y lo hice, bueno, pero tiene la ponderación de cumpliste con las promesas de campaña, estás llevando adelante el programa por el cual te votaron, es decir, la población te eligió porque se supone que en tu programa dijiste que ibas a hacer determinadas cuestiones, las estás haciendo. Igual es el programa que estaba en campaña o el que una vez que llegaron al poder como hicieron la hoja de ruta. Bueno, depende. Uno de los anuncios de ayer, que es la creación, efectivamente, que esto se discutió, fue sorprendente a medias, pero fue sorprendente porque no estaba en las últimas semanas y hasta meses, te diría, en la discusión pública, que es la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, tiempo atrás sí había sido discusión, sí estaba en las cuestiones programáticas de todos los partidos de cara a las elecciones del año pasado, del anterior año, pero no estaba en las propuestas en el plan de gobierno que presentaron después con las 100 medidas que ya iban a hacer o estaban haciendo cuando el año pasado anunciaron en los primeros meses de gobierno, vamos por este lado. Entonces, si bien estaba en el programa de gobierno original, o la propuesta programática política original de cara a las elecciones, y de hecho estaba en la de todos los partidos, más allá de que ayer muchos se quejaron por esto que va a pasar, que tiene otra cuestión de por medio, es cierto que no estaba en la discusión pública en los últimos meses y no estaba en la propuesta de los 100 programas de gobierno que iban a hacer, o que ya habían arrancado supuestamente en esos primeros 100 días de gobierno cuando lo presentaron el año pasado, que lo discutimos mucho acá al aire porque incluso me acuerdo que Marcos lo presentó como ya se hizo todo esto y no se viene diciendo y hay que decir lo que se viene haciendo, y yo le dije, mira, lo que se dijo es muchas cosas que son intenciones, algunas no se están haciendo, ahora muchas ya se han hecho, muchas se están haciendo, y ayer celebraron lo que están logrando los logros. Un día sin Marcos y ya le estás diciendo nos sacamos a este zurdo de encima. No, para nada. Yo banco a full lo que se proponía. Y banco la necesidad en ese momento, estamos hablando de cuando fueron los 100 días, o sea, iban 3 meses, un poquito más de 3 meses de gobierno el año pasado. Banco la necesidad de que en un momento donde se le discutía
que no estaba haciendo nada, que no estaba pasando nada, que no había cambiado nada, que el cambio de gobierno no había significado nada. De hecho, todavía se discute, por eso creo que el discurso de Orsi se marca en ese marco y en ese contexto que es, nos vienen diciendo que somos tibios, nos vienen diciendo que no hacemos nada, mirá todo lo que hicimos, todo lo que cambiamos. O sea, me parece que tiene esa narrativa. Después podemos decir si nos gusta o no nos gusta y lo podemos comparar con Milei, si querés, en Argentina. Me acuerdo cuando la calle también estaba haciendo sus porcentajes de cuánto había cumplido, cuánto no. Y me parece que... No me acuerdo quién planteaba, probablemente ya ha sido fácil desviarse porque es lo que más escucho, pero planteaban pero si vos sos la oposición... ¿Vos querrías que cumpla el 100%? O sea, le achacás, no cumpliste lo que ibas a decir, pero yo soy la oposición, a mí no me gusta lo que vos dijiste que ibas a hacer. Entonces debería estar contento que no lo cumpliste. Era un ejercicio medio... Bueno, a ver... medio malintencionado. Es como retórica y malintención. En realidad depende, o sea, en este caso, por ejemplo este caso, donde proponen crear, acá tengo el apunte, gracias a la producción fantástica que tenemos en este programa, Nicolás Opaso, tenemos el apunte de que fueron 63 las medidas que se anunciaron en la propuesta programática del Frente Amplio originalmente de cara a las elecciones, y una era la creación de este Ministerio de Justicia. Esto que estaba incorporado en el programa de todos los partidos que se presentaron a las elecciones, ayer fue cuestionado. ¿Pero por qué es cuestionado el partido? ¿Porque no están de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia? Bueno, algunos como Pedro Bordaberry pareciera que no, porque salió a decir, el senador Colorado dijo, esto es anticonstitucional, antirrepublicano y antidemocrático. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado no me gusta porque en realidad esto es una movida política para manejar la justicia por parte de Jorge Díaz, que es lo que se suele decir por otro lado, que es el prosecretario de Presidencia. Viste que los políticos, tal vez más en la oposición, cuando están en la oposición, tienen como esas cartas con este tipo de temato incontestable que es antidemocrático. Y antirrepublicano, las dos cosas en este caso. Antirrepublicano. Que son dos cosas distintas. ¿Cuál es exactamente la diferencia? Me encanta la pregunta porque como politólogo es como que me pones ay, qué bueno. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Que esa no me interesa, pero es tipo esa es muy de los de comunicación, ¿no? A ver, ¿cuál es? Vos. No, a ver, la democracia es un sistema, un régimen de gobierno, un sistema democrático en el cual se eligen a los candidatos, etcétera. El gobierno del pueblo, democracia significaría, y se elige mediante el voto popular a quienes son los representantes del pueblo para llevar adelante el gobierno. Y la república es el surgimiento de la creación de la división de poderes, que existan un reparto tripartito de poder con balances, equilibrios y contrapesos de poder, es decir, un poder ejecutivo, que es presidente y vicepresidente en este caso, y gabinete de ministros, un poder legislativo, que es el Parlamento, puede ser bicameral, puede ser unicameral como te gustaría a vos, etcétera, pero digo que representa a diferentes sectores de la población o de las cuestiones federales en un territorio, que es el que decide y hace las leyes, y un poder judicial que es aparte, independiente, que regula o administra la justicia y el cumplimiento de la ley en un territorio determinado. Entonces, eso es una república, que exista división de poderes. Vos tenés división de poderes en la República Oriental del Uruguay, tenés división de poderes. Crear un Ministerio de Justicia te puede parecer antidemocrático o antirrepublicano. Si vos decís que es antirrepublicano, quiere decir no va a haber división de poderes. Sí. Lo que se supone, lo que se trata de entender es el Ministerio de Justicia va a manejar desde el Ejecutivo, es decir, desde el Poder Ejecutivo, la justicia y del país. Y antidemocrático es porque no lo elige el pueblo. O sea, o porque por lo menos se aleja el poder del pueblo de ese poder. Sí, a mí particularmente la parte de antidemocrático en este contexto me parece que no tiene ningún sentido. Que no cabe porque yo antes tampoco. No, antes tampoco. A mí lo antirrepublicano tampoco me parece que tenga que ver en este caso, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eventualmente, habrá que ver después el proyecto de ley que se va a enviar en la próxima semana supuestamente al Parlamento, pero el proyecto de ley no anuncia la creación de un Ministerio de Justicia que va a administrar la justicia y los jueces, y va a poner los jueces y a designar los jueces. No, va a administrar eventualmente el acceso a la justicia y eventualmente la cuestión de los fiscales, que no es lo mismo que la cuestión de los jueces y quienes deciden o administran la justicia en el país. Eso sigue siendo independiente. Y para la siguiente clase vamos a ver cuál es la diferencia entre patria y nación. Me encanta, pero no hoy. No, próxima clase. Próxima clase, perfecto, dale, perfecto. Bueno, y antidemocrático no me parece porque el Poder Judicial no es electivo. Ya no se elegía. Ya no se eligen. Hay países donde se elige. De hecho, el año pasado hablamos de que en México pasó a decidirse la elección de los jueces por el voto popular, y es muy polémico porque uno de los principios rectores por los cuales no se aplica el voto popular, o por los que defienden la no aplicación del voto popular en la decisión de la elección de los jueces, es vos no podés a quien va a juzgar
con supuesta imparcialidad, que es el principio básico que regula la justicia, la imparcialidad ante cualquier justicia y la aplicación de la ley, no puede someterse al voto popular a tener que seducir al electorado, porque si no va a ser parcializado. Si me votó el 50% del, no sé, del partido tal o de los votos progresistas, entonces soy un juez que tiene que votar a favor, legislar, Sí. no legislar, sino Sí, impartir sí. justicia a partir de Sí, lo que quiere ese electorado. uno diría lo mismo de los presidentes, pero no nos Pero vamos eso a sí, poner pero eso sí pasa. antidemocráticos Eso sí pasa. ahora. Eso está bien. Un presidente sí, si bien Está gobierna bien. para todos, si bien gobierna para todos, sí seduce a una parte del electorado y tiene unos principios por los cuales va a guiar y comandar un país. Bueno, ¿Sabés dónde, por ejemplo, hay una república? No, En Irán. En Irán. Porque Y no es antirrepublicano. Y también hay democracia en Irán. También hay voto Ok. popular en algunas cuestiones. Vos me dijiste que íbamos a hablar En de algunas- lo vamos a hablar después. lo vamos a hablar No, después. no, pero- lo vamos a hablar después. Pero quiero aclarar porque digo, Quédense para el final es para una saber es por una qué. teocracia, es un régimen, sí, pero también hay república y división de poderes y también hay voto popular para elegir, por ejemplo, a los clérigos superiores que deciden quién es el ayatolá. Vamos a quedarnos hasta el final para desenmarañar eso. Ahora vamos a hablar de... Seguimos con Loná, soporífero, Orsi. Dijo que iba a hacer 2 data centers de Antel. Eso no sé si Estoy estás a favor o en viendo. contra. En contra. Ah, sí. No, bueno, pero que sean de- preferís que sean de Antel. Prefiero que sean de Antel. O sea, ahí te gana el concepto, lo nacionalista ahí le gana y lo desarrollista. no le soy gana- nada nacionalista. Desarrollista. Soy antiimperialista. Por eso, soy tipo que no nos coma Jeff Bezos. Sos patria sí, colonia no. Soy déjenme en paz. Déjennos en paz con nuestros cursos de agua. Soy alejate de mis acuíferos enfermo. Básicamente. Bien, van a crear data centers. No, anuncios más importantes. Ministerio de Justicia, sí, claramente. El corredor metropolitano junto con Canelón, Montevideo, Canelón, Sí, San lo José. vi hablando de que desarrollo y justicia social es el transporte y ganar tiempo. Bien, pero Bancamos. ahí hay medidas y cuestiones filosóficas del discurso. Medidas, este desarrollo troncal, digo, con un compromiso fuerte en el sentido de que se pone esto que decías vos de, bueno, pero es el objetivo que te pusiste vos. Es el objetivo que se puso él, dijo que para 2027 va a estar en plena construcción y 2029 va a estar inaugurado. Digo, ponerse esa zanahoria por delante, que vos podés decir, bueno, pero vos sos el que, es como que si yo digo que hoy voy a hacer 150 abdominales y lo cumplo, digo, ay, sí, logré lo que yo dije que iba a hacer. Pero primero que implica un Eso esfuerzo. es la gente corriendo maratones, por cierto. Sí. Hoy estás con takes para pegarle a todo el mundo. Sí. Así te tiene la gripe. ¿Dónde está mi Tu pizarra de pizarrón? pelea. Hoy me peleé con los runners, va a decir Fernanda Cossack o Cossack o Cossack y Cossack, porque se levantó. Cossack, no me gusta. Yo le digo Cossack y no le gusta y siempre me corrige, pero no importa, le vamos a decir Cossack mientras no está al aire y no puede decir nada. Entonces, si bien ponerse por delante la meta de que en 2029 va a estar funcionando este corredor troncal de 2 tramos, que por un lado viene de, ahora no me acuerdo si era Pinar a Ciudad Vieja o era desde... Sí, era ahí, más o menos me tiran ahí, ahora después recorremos bien los 2 tramos exactos, pero si bien ponerse esa meta por delante es autoponérsela, también es ponerse un tope muy complejo en el sentido de que requiere de levantar mucho del tránsito de 18 de julio, soterrar o no soterrar, habrá que ver esa parte que todavía está en discusión, los buses, los doble buses, etcétera, y además implica, además de la inversión, de los recursos y la construcción, implica que si en 2029, que es año electoral, vos no cumpliste con esto que acabas de anunciar, que vas a sí o sí terminar para ese año. Nos va a gobernar el hijo de la calle que le gusta a Miranda. Exactamente. Yo pensé que el hijo de la calle era el que ya nos gobernó. Pensé que ibas a decir eso. Ese también es el hijo de la calle. O sea, el hijo del hijo de la calle. Sí, el Bien. hijo de la calle Pou. Bien, perfecto. Bueno, entonces me parece que si bien es cierto que esto de vos te pones los objetivos, en este caso me parece que fue un desafío y más allá del modo, es decir, la tendencia y la cadencia del habla, de si nos duerme o no nos duerme el discurso de Yamandu Orsi, si nos gusta o no nos gusta su forma de hablar o sus formas, ahora podemos discutir un poco en parte de las formas y el contenido. Me parece que este discurso tuvo algo más de contenido que otros que ha tenido. Y en la parte filosófica parece, por eso mencionamos lo de la justicia social, parece que eso es una contraposición directa al modelo imperante en Argentina específicamente, donde además de decirle chilindrina trosca a Miriam Bregman del Frente Izquierda y además de decirle ustedes la tienen la suya presa a todos los del kirchnerismo. ¡Por eso tienen a la suya presa! Por eso estás Ay, así. eso que me duele Por eso estás ahora. así de la garganta, por haber hecho eso. Estoy así porque Eso hace 2 días. Estuve ayer frente al espejo imitando a Milei. Claro, bueno, entonces, por un lado es, sí, Milei salta diciendo todo esto, pero también les dice, en un tramo un poco menos, si quiere, de show y un poco más de
fundamentos filosóficos de su propio gobierno, su propia visión de mundo, dice: la justicia social es una depravación, ¿sí? Es una enfermedad, es un error del sistema y no es la condición del sistema. Es más, está mal, es violatorio, y dice, porque es generar una desigualdad entre iguales, ¿sí? El problema, porque como vos estás recuperando o es redistribuyendo... infantil, es tipo, no, todas las reglas para lo mismo. Es infantil porque presupone la noción de que en un sistema actual, no importa, es el capitalista, pero digo, podría ser el que fuera, digo, pero en la emergencia de cualquier sistema humano en el cual nacemos, somos todos iguales. Entonces presupone que, sí, es verdad, constitucionalmente somos iguales ante la ley, pero no hace falta año 2026, me perdí, me olvidé de dónde estamos, seguir diciendo que hay una desigualdad inherente, incluso de hogar. Justo ayer se hablaba de los datos en Uruguay, que 1/3 de los niños nacen en la pobreza, es decir, ya nacen con una condición muy inferior y desigual con respecto a otros. Entonces, plantear en este país, donde tenemos eso, que la justicia social es un principio rector de este gobierno, me parece que es un llamado filosófico que puede parecer aburrido, puede sonar abstracto, pero es muy concreto y muy contrapuesto al principio que rige en Argentina y en el mundo en general, en muchos lugares. Te iba a decir, así como nos podemos reír de Orsi, nos podemos reír tipo yo y tal vez el muchacho. O sea, no es algo que diría ni de cambiar, ni de tirar abajo, y lo incluyo a la calle. No quiero que esto no es una rant frente amplista, pero realmente como cuando la calle fue a decir, Argentina mismo, que ¿cómo fue que dijo? No puede haber libertad si hay gente que no tiene para comer, todo se puso zurdo. ¿Quién? La calle. ¿no? La calle. Fue, ¿sabes? Bueno, porque ahí también primó la calle. No dijo justicia social, pero sí habló de redistribución. Dijo eso, de que no puede haber libertad si no estamos como todos de cierta base. Bueno, que eso es interesante porque durante el gobierno de la calle, en general, se ponderó muchísimo más la libertad. Sí. En términos filosóficos se hablaba de la libertad, porque ahora somos más libres, que no significa mucho en términos abstractos, pero que en términos concretos, cuando fue a contraponerse con Milei y dijo, pará, libertad es también... Libertad positiva. Bueno. Isaiah Berlin. Pero no, o sea, por más de que diga la verdad no me divertía escuchar todo el discurso, lo puse un rato y cuando mi cerebro simplemente no lo absorbía, lo saqué. No quiere decir que no agradezca mucho que use ese tipo de horizontes, porque después podemos discutir si está bien soterrar 18, capaz que no, capaz que las metas que se ponen... O capaz soterrarlo, pero poneme un subte, no me ponga los buses eso. Sí, un subte, chabón. Un subte, chabón. Pero... Quiero ser Buenos Aires, un subte, ¿no? Pero por lo menos... Sí, yo no lo digo porque claro, soy porteño, pero sí, cuiden esto. Pero por lo menos, nada, va para ahí en un mundo donde... salís de ahí, salís del letargo del discurso de Orsi y tenés a la Casa Blanca tuiteando Operation Epic Fury y que yo pensé que era por furros al principio. Furia épica, Gran Hermano reference, y después tenés al ejército de Israel tuiteando @Ayatollah, ¿qué pasa que no tuiteas ahora? Y tenés a Milei diciendo ¡la suya presa! Entonces la verdad que en ese contexto mundial está difícil. Obviamente que es tipo cuiden esto y esto es Orsi, pero sin embargo Lula está tipo 6 horas. Bueno, a eso voy. O sea, si vos contrapones... Sí, pero también el discurso de Lula es el de la justicia social. Entonces me parece que lo de Orsi ayer se enmarca esto en una búsqueda regional, en una búsqueda por ser un distintivo a nivel regional, también global, pero bueno, para ser un poco más matizados y moderados. ¿Se acuerdan cuando estuvo Valeria Zukasi, vicecanciller, que es una cra? Obviamente, cuando ella dijo la potencia de Uruguay en el mundo para hacer una capacidad de mediación, etcétera, etcétera, es limitada. Entonces, reconociendo esa limitación, igual marcás un distintivo, sabiendo además que el día anterior había sido el discurso de Milei, sabiendo que en Argentina sí se ve lo de Uruguay, no importa con qué grado, con qué intensidad o con qué ponderación. Entonces me parece que señalar esas diferencias es importante. Los caminos troncales, gracias a Nico Paso que me los pasa, es Camino Maldonado Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa Ciudad Vieja. Gracias, Nico, por pasarme cuáles van a ser los 2 troncales que van a desarrollar. También que se anunció, yo quiero
si me permitís, en relación a lo que se señaló, no lo que se va a hacer, sino lo que se hizo, porque se habló de una ley de empleo juvenil, que está buenísimo que se aplique, porque obviamente sabemos que la franja de los jóvenes es la que más está afectada por el desempleo, además de que dentro de la juventud y dentro de todas de todos los segmentos, la mujer también está mucho más afectada por el desempleo en general que los otros tramos, pero en particular en el caso de la juventud se habló de una ley de empleo juvenil para favorecer la creación de 12.000 empleos, buenísimo que sea así, que lleven adelante algunas políticas sectoriales y focalizadas, y me parece que está muy bien. Sin embargo, en cuanto a los datos, voy a señalar algo. Se habló de que se crearon 26.000 puestos de trabajo el año pasado. Lo hablamos con Fede Araya, el subsecretario de Trabajo, cuando estuvo acá. Eso es real. Se crearon 19.000 puestos de trabajo en términos de empleo femenino. Es verdad. Pero también señaló Orsi que en el último trimestre del año pasado se crearon 14.000 puestos de trabajo, o 14.000, perdón, ya lo voy a chequear exacto el dato. Era, sí, 14.000 puestos de trabajo y creación de empresas. Y ahí yo, sin ser mala onda, aunque un poco sí, pero digo, es verdad lo que dijo, es verdadero el número que dio, pero no contempló la destrucción de empresas y de empleo de ese mismo trimestre. Es decir, él dijo, creamos 14.000 puestos de trabajo, bueno, no, o sea, si le restás los que se descontaban, el total fue 3.400 puestos nuevos y el saldo positivo de creación de empresas también era menor que el que se dio. Esto no es verdad lo que dijo, no, es verdad lo que dijo, pero si vos no tenés en cuenta lo otro, pinta un panorama mucho más positivo que el que efectivamente había, que igual era positivo en el sentido de creación de empleo y creación de empresas. Yo aclaro eso porque es lo que nos dedicamos. Es lo que siempre decimos, ojo cuando leen números, ojo cuando ven gráficas, que aunque sean verdades, pueden ser mentiras. Bueno, pero pará, no era mentira. No, aunque sean verdades pueden ser misleading, pueden llevar a conclusiones que no sean absolutamente honestas. Sí, a ver, en el caso en el caso de lo que estoy contando es lo que nosotros en los verificadores, los fact-checkers, decimos engañoso. Es decir, no está mintiendo, pero está contando una parte de la narrativa. Entonces no deja. Ahora, si hubiera sido que dice, porque el número es exacto, dice, se abrieron 11.600 empresas, se generaron 14.000 empleos. Si él hubiera dicho, no sé, y además en realidad fueron 16.000 y 25.000, eso sería mentira. En este caso no, es verdad, se abrieron 11.600 empresas, se crearon 14.000 puestos de trabajo en esa época, pero en ese mismo periodo cerraron 7.500 empresas y empleaban a 10.400 personas. Entonces el saldo positivo es de 4.000 empresas más, 3.000 y pico de puestos de trabajo más. Es positivo, pero bueno, aclarar que a veces faltan algunos datos para completar la narrativa. Cuando la gente quiere preguntar, ¿estamos mejor o estamos peor? Y la respuesta son muchísimos números. ¿Se marea todo? Sí. ¿Qué querés que diga? ¿Querés que yo diga? No. ¿Querés que haga así, como me hacen mis hijos a veces, papá bien o papá mal? Te voy a hacer así, mirá. Así. ¿Papá más o menos? No, está más o menos es en el medio. Okay. Está más arriba. No ves nada, Fernanda. Está un poco más arriba. No sabía que era un espectro. Pensé que había 3 opciones. No, por eso. Es un espectro. Hay matices en la vida. Okay. Entonces me parece que el saldo es positivo de lo que mostró. Hay logros, hay reducción de la inflación, aumento del salario. Ya discutimos acá. ¿El espectro qué? El espectro, no le pongas el espectro trabajista. El espectro. No, pero digo, ya hablamos acá. Hablamos en su momento, se habló del 2,3% de aumento salarial y nosotros dijimos, bueno, si uno mida el promedio de todo el año era 1,1, pero sí, punta a punta era 2,3. Entonces, hablamos de aumento salarial, hablamos de la baja inflación, hablamos de la creación de empleo, hablamos de la creación de empleo femenino, hablamos de un montón de datos positivos. Saldo pendiente, un montón de cosas. Hablamos de. Y yo, porque de pobreza infantil. Si la basura de mi casa no la agarran todavía, ¿qué pasa? No hablo de basura. No, ya sé, viste que es como la gente interpreta los datos. Sí, bueno. Hablamos de pobreza infantil también. ¿Qué me importa decir una vacuna de las vacas? De problemas yo trabajo laborales. en software. Bueno, en suma, ¿te aburrió el discurso de Orsi? No, sí, obvio. Pero te aburriría, sea cual sea. Pero lo elijo. Aburrido y nuestro. Bueno, ¿el de Milei te gustó? No, obvio que no. ¿Pero te divirtió? Vi recortes y no, bueno, a veces me subió el cortisol, como dicen ahora los niños. Yo no voy a Career ending cortisol spike. Yo no voy a cometer el pecado
de porteño de decir valoren lo que ocurre acá de este lado del país. Decilo bien. ¿Qué es valoren? Cuiden esto, chicos. Ok, gracias. Cuiden esto. No, pero más allá de eso, me parece que sí. Incluso lo decía cuando, o sea, quizás las políticas que se llevan a cabo, porque en el caso de la calle Pou podíamos estar muy en contra de algunas políticas, a favor de otras, ponderar otras, y sin embargo, más allá de eso, igual decíamos, mirá la diferencia cuando se para ante Milei y dice, libertad sí, pero ¿a qué costo? Libertad sí, pero ¿cuál libertad? Bueno, hay Sí. matices. Incluso Yo dentro, les hablo- incluso dentro de los liberales hay matices. Claro, es como un papá estricto que después va al vecino y él le pega a los hijos el otro día. Pará, yo los dejo sin computadora, pero vos calmate un poco.